Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Hola, soy José María Alfaya y esto es Mundo Obrero Radio y su programa Rebeldes con Causa. Es una radio para la mayoría social, pero empezamos siempre saludando a la compañera de locución, Magdalena Martínez Bode. Hola Alfaya, ¿cómo estás? Vamos a saludar también a quienes hacen posible este programa, los compañeros y compañeras Miguel Sánchez, Maite Molina, Benito Raval, Roberto López, Daniel Velasco y a nuestro director, Ginés Fernández. Y a todas las personas que siguen apoyándonos, incluso con aportaciones económicas. Los remitimos a la página web, al número de cuenta que figura. Ahí pueden ustedes concretar su aportación, su óvulo, para este proyecto de radio para una mayoría social. Estamos hablando de mundoobreradio.es. La gestión privada de la sanidad pública está en entredicho. El buque insignia de este modelo, el denominado modelo Alcira, por ser este hospital valenciano el primero en el que se puso en marcha, está a punto de ser recuperado para la sanidad pública, tras el desastre económico que ha supuesto su privatización. Según el último informe de la Consellería de Sanidad, ha tenido un sobrecoste de 61 euros por ciudadano, más que en la pública. Recordemos un poco la historia. En 1991 en España gobernaba el PSOE de Felipe González, que encargó a Fernando Abril Martorell un informe sobre la sanidad. Dicho informe apostaba por la privatización. Tras su publicación se escondió en un cajón, dado el revuelo generado en aquella época. Pero las medidas que contemplaba las han ido poniendo en marcha el Partido Popular y la Comunidad Valenciana como campo de pruebas. Ahora, dicho hospital está siendo objeto de una lucha por la reintegración de los centros sanitarios privatizados, pero como dicen las asociaciones en defensa de la sanidad pública, el caso no atañe solamente a la Comunidad Valenciana. El resultado de esta confrontación de la sociedad y profesionales sanitarios con los bancos, constructoras, aseguradoras y fondos de inversión internacionales afectará al futuro del sistema sanitario en todo el Estado. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, MEDSAP, Marea Blanca, convocó en el marco de la tercera Jornada Internacional contra la Privatización Sanitaria y los Servicios Sociales una acción consistente en una cadena humana que tuvo lugar en la Puerta del Sol de Madrid a las 13 horas del sábado 7 de abril. Para comentar esta acción y para hablar sobre la situación de la sanidad, tenemos al teléfono a Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa y portavoz de la Coordinadora de Mareas Blancas, en fin, una persona que habla con propiedad de este asunto. Carmen Esbrí va a pasarnos unas declaraciones que grabamos aquella misma tarde del día 7 de abril, después de la cadena humana en la Puerta del Sol. ¿En qué ha consistido la acción que se ha realizado esta mañana bajo la lluvia y con frío? ¿Y con qué objetivo se ha convocado? La acción concreta del día de hoy, que está relacionada con la acción internacional de la tercera jornada contra la privatización sanitaria y los servicios sociales, ha consistido aquí en Madrid en una cadena humana, en una concentración con cadena humana, con sábanas, en la Puerta del Sol. Este ha sido el elemento estrella de esta jornada, a la cual se han incorporado, cuando se ha terminado una manifestación de la CGT que está en la MEDSAP Marea Blanca, por los servicios públicos, se han incorporado a esta concentración. Y también nosotros íbamos en la manifestación. Quiero decir que ha tenido como dos partes, pero digamos que lo más prioritario en relación al espectro internacional, que hoy, Día Mundial de la Salud, después de muchos años, que nació en el año 1950, declarado así por la OMS, en esta tercera jornada estamos visualizando
cómo no se han cumplido las expectativas que la Organización Mundial de la Salud fue diseñando. Y cómo realmente ahora mismo el mundo está en manos de los mercados, ¿no? Como en todas otras cosas. Y este año específicamente hemos decidido un lema que es salud es todo. Casualmente la OMS ha elegido el lema salud para todos, la salud para todos. Pero ese es como si dijéramos un incumplimiento de todos los gobiernos del mundo, porque en el año 2000 ya se pretendía que hubiera salud para todos en todos los pueblos del planeta, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, en España teníamos una sanidad universal, pero la sanidad universal no es solo salud, porque la salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es muchas cosas más, ¿no? Hay una serie de determinantes que se han ido definiendo desde el año, creo que 74, con un informe realizado por Lalonde, que fue ministro de Sanidad en Canadá, en el cual pues ya se definían que para tener salud tienes que tener vivienda, tienes que tener empleo, tienes que tener condiciones dignas, tienes que tener pensiones, tienes que tener un medio ambiente saludable también. En fin, una serie de cosas que realmente vemos que están ahora mismo en litigio porque la propia dinámica del sistema capitalista neoliberal las está utilizando como objeto de mercado. Entonces, esa ha sido la acción. La acción ha sido una cadena humana en formato concentración en la Puerta del Sol, hemos rodeado toda la Puerta del Sol y hemos desarrollado pues lo que se suele hacer, pues posteriormente los manifiestos y todo este tipo de cosas. ¿Y cómo crees tú, tú llevas una larga trayectoria luchando en este campo, cómo has visto la evolución de la lucha por la sanidad pública en esos últimos meses? Bueno, la lucha por la sanidad pública se mantiene gracias a una serie de plataformas, por decirlo de alguna manera, entre las cuales yo estoy muy contenta y, en fin, muy satisfecha de que la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, que es el espacio más transversal que hay en todas partes, en todas partes porque luego tenemos otras mareas, pero quiero decir que aquí en Madrid fuimos pioneros, pero lo que hicimos nosotros, porque Marea Blanca somos diferentes colectivos, claro. Pero la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid lo que ha hecho es mantener la llama viva de la defensa de la sanidad pública. Cada tercer domingo hemos salido con una marea blanca sin parar un mes desde el año 2012, y eso ha mantenido, pues lo que digo, la resistencia, la denuncia de cada cosa que iba pasando, la anticipación de cosas que iban a pasar y sobre todo la pedagogía en la ciudadanía para que entendieran que lo que estamos defendiendo es nuestro, que lo que estamos defendiendo no es de los políticos, no es de los gobiernos, no es de la Troika, ni es de la Unión Europea, ¿no? Y de todas maneras, en mi manera de ver, hay muchos colectivos que bajaron la guardia y ahora quieren aflorar a costa del trabajo de los demás. Eso es penoso, pero bueno, bienvenido sea la vuelta. La vuelta quiere decir trabajando, porque nosotros lo que no hemos dejado de hacer es trabajar. No hemos dejado de estar en la calle. Pensamos que la calle es un espacio importantísimo de la ciudadanía para decir lo que tiene que decir y sujetar las dinámicas políticas que son no deseables, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? ¿Y cómo he visto la evolución en estos meses? Bueno, pues no sé cómo decirte. Yo, desde mi parte, estoy satisfecha porque hemos sido también promotores de la Coordinadora Estatal de las Mareas Blancas. Desde el año 2016 estamos en la Red Europea contra la Privatización Sanitaria. También participamos de una red internacional por la salud. De hecho, acaba de salir un libro que, bueno, os haré llegar porque lo tenemos ya en papel. Está en inglés los primeros ejemplares. Se va a traducir en diversos idiomas
que lo ha editado Rosa Luxemburgo, ¿no? La Fundación Rosa Luxemburgo, que es fruto de unas jornadas que tuvimos en Bruselas en el año 2016, en las cuales, un montón de, una serie de activistas de distintos países, de todos los continentes, pusimos encima de la mesa esto que estoy diciendo, la falta de salud y la falta de políticas sanitarias acordes con lo que la dinámica del progreso debería de haber desarrollado. Entonces, pues, ¿qué te quería decir? Yo lo que sí que siento es que haya personas que cuando la gente trabaja y está defendiendo cosas, por otros intereses, por otras dinámicas, no sabemos por qué cosas, pues intenten poner palos en las ruedas o deteriorar pues acciones que son realmente totalmente solidarias, no dependemos de nadie, somos movimientos sociales que no queremos depender de nadie y esa es la realidad. Yo creo que esto debería de haberse intensificado más en cantidad, pero desde luego en calidad imposible. Y en cantidad a nosotros no nos preocupa porque si nos hubiera preocupado no hubiéramos seguido tantos años. Esto no es fácil cada año, cada mes organizar estas mareas. Tenemos ya un montón de gente que nos sigue y cuando cambiamos un poco se despista y nos regaña y todo esto, ¿no? Sí, nos regaña porque dice, bueno, vamos a ver, pero no nos habéis dicho, tenemos que anticipar si hacemos cambio. Desde el año 2017 decidimos hacer una estrategia que era una marea blanca, digamos, al uso de los últimos tiempos, que era, bueno, llegando al Ministerio de Sanidad, y un rodeo a un hospital. Así lo hemos hecho. Nos quedan todavía una serie de hospitales, por eso hemos querido prolongar esta estrategia para este año. Y bueno, pues ahí estamos. No obstante, cuando ya llegamos a hacer los hospitales van naciendo unas plataformas que dicen que son plataformas ciudadanas. Bueno, más ciudadanos que nosotros no lo somos. Quiero decir que somos realmente activistas y además sobre todo somos ciudadanos. Nosotros estamos defendiendo, lo que digo, el derecho a la salud y a la vida. Y el derecho a la salud y a la vida no tiene otras connotaciones que lo que decimos. O sea, no tenemos dependencia de ningún tipo. Y los que están ahí, profesionales, están ahí por eso mismo. O sea, estamos todos en plan de igualdad. Esto lo promocionó en un primer momento la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que llamó a todos los colectivos cuando en el año 2012 se lanzó el Real Decreto 16/2012 que eliminaba la universalidad, que dejaba a 800.000 personas sin tarjetas sanitarias, inmigrantes y a muchos españoles también sin posibilidad de tener la tarjeta de siempre porque no eran productivos, porque claro, aquí todo lo que estamos hablando es en términos de economía, ¿no? Sí. No en términos de política. Y entonces reunió a todos los colectivos y entonces ahí estaban y siguen estando, algunos ya no están, muchos que eran sindicatos de clase, sindicatos de otra índole, asociaciones de distintas procedencias, la propia Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública y plataformas locales de territorios pues, del norte, del sur, del este y del oeste, porque eso se montó en Madrid. A partir de ahí, ¿por qué se hizo eso? Pues había que tener un punto de encuentro para no duplicar esfuerzos y para ir todos a una. Eso se fue diluyendo, lo tengo que decir con sinceridad, pues se fue diluyendo en cantidad de personas, porque eso no se mantiene en el tiempo, pero tampoco nadie ha mantenido lo que nosotros hemos mantenido, es la persistencia y la resistencia. Y eso no nos lo va a quitar nadie, lo digan quien lo digan, y esto nos ha hecho conocidos en esos países. O sea, yo estaba bastante sorprendida de que en África conocieran nuestro trabajo, en Italia, en los griegos. La verdad yo cuando llegué a Bruselas, que me invitaron personalmente, me quedé bastante sorprendida de que hubiera gente que nos conociera. Yo decía, pero si somos como hormigas, dentro de esa idea de grandiosidad que se requiere para arrebatar
producir los cambios. Pero es verdad que la gente debe de reaccionar más. No se están enterando de que como no reaccionen y apoyen la sanidad pública y los servicios públicos, aquí, dentro de poco, esto va a ser un páramo. Porque van a estar empresas transnacionales que ya están colonizando muchas cosas, están parasitando muchos servicios, en goteo, pero que van a acabar siendo las dueñas de nuestro futuro, ¿no? Y claro, yo no sé qué está pensando otros ciudadanos que van tanto al fútbol y que evidentemente se tienen que divertir con el fútbol y me parece muy saludable, pero la realidad es que con eso no van a defender el futuro suyo y de sus hijos y sobre todo las condiciones de vida. Porque además lo que estábamos denunciando hoy era que las políticas que se han emprendido son políticas realmente tramposas para la democracia, muy tramposas. Solamente están sujetando esos poderes económicos, los lobbies de toda índole, porque aquí participan lobbies del terreno financiero que están relacionados con lobbies de empresas de seguros, de laboratorios, en fin, una cadena de lobbies que al final son los que se están llevando la tajada del dinero público que nosotros pagamos con impuestos, y a nosotros nos han dicho en una ley 16/2012 que somos asegurados, no somos ciudadanos, no somos dueños de la sanidad pública, pero seguimos pagando. Es mentira. Somos los dueños. Han hecho un fraude de ley con ese decreto. Y en fin, este es el desarrollo. La verdad que el día ha sido muy lluvioso. La verdad es que yo creo que estaba bonita la Puerta del Sol con esa cadena que hemos logrado, que seguramente en un día más lucido hubiera sido más vistosa, porque estábamos realmente muy empapados, pero la gente que lucha no puede mirar que tiene que ser el día tiene que ser un día de sol, ¿no? Tienes que estar a las duras y a las maduras. Pues sí, hoy habéis estado a las maduras, claro. Sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a contarnos esta historia, que además la has contado con todo lujo de detalle, y te seguimos ofreciendo los micrófonos de Mundo Obrero Radio para cada vez que tengas que comunicar algo que es importante, esa concienciación ciudadana, pues que sepas que tienen nuestros micrófonos abiertos. Pues bueno, ya voy a terminar diciendo que no nos hemos cansado de estar ahí y que el próximo domingo, como no puede ser de otra manera, haremos la 67 Marea Blanca. La 67 Marea Blanca, que va a ser una al uso, como yo digo, una por el centro de Madrid, que va a ir del Colegio de Médicos, en la calle Santa Isabel. Más bien empezamos en la esquina con el Museo de Arte Reina Sofía, sí, y llegamos al Ministerio de Sanidad. Este año, esta 67 Marea Blanca, ya somos un poquito, ya casi nos tienen que jubilar, ¿no? Bueno, no sé, porque con estas políticas seguramente vamos a tener que seguir muchos años aquí. Se va a dedicar a nuestra querida ministra Dolors Montserrat. Dolors Montserrat, que nos está dando muchos dolores de muelas y que está muy desaparecida en combate. Entonces, bueno, ahí estamos. Cuando queráis me podéis llamar, estoy a vuestra disposición y un placer que me ofrezcáis los micrófonos y que, bueno, en fin, que lo que necesitéis que os digamos y que ahí estamos, no hay ningún problema. Pues muchas gracias. Y podemos hablar de más cosas, pero bueno, hoy se trata de salud. Que salud son muchas cosas, es lo que he dicho, pero también es cultura, también es, como yo digo, o sea, es que en este mundo se han eliminado las humanidades. Claro, se ha deshumanizado todo tanto y quieren seguirlo deshumanizando que se ha perdido por el camino el apoyo a la filosofía, a la música, etcétera, etcétera. Son importantísimas para que las personas reaccionen de otra manera. Y ahí, bueno, pues está el guante de lo que hacemos. Pues seguiremos en la lucha. Un estupendo, abrazo pues, y hasta muy pronto. ¿Vale? Pues muchas gracias, un abrazo. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia.
Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreradio.es. Y continuamos en Rebeldes con Causa con el espacio feminista de Maite Molina, Hijas de Calenda, dedicado a las grandes mujeres de la historia que, aunque muchos lo han querido, no han sido silenciadas. Bienvenidas un día más a Hijas de Calenda. Empezamos con Ángela Ruiz Robles, que nació un 28 de marzo de 1895 en Ferrol. Maestra, escritora e inventora del primer mapa lingüístico del español, la máquina taquimecanográfica y el libro mecánico, precursor del libro digital. Fue maestra en la Escuela Obrera Gratuita y en una de las aldeas donde dio clase, los valores machistas no le fueron ajenos, pues el alcalde de la misma la amonestó por montar a caballo a horcajadas, por poco decorosa en una mujer, más aún si era maestra infantil. Fue una mujer comprometida con la educación y por ello la Comisión Depuradora de Magisterio de La Coruña le abrió expediente disciplinario tras suscribirse con 50 céntimos mensuales a favor de un fondo de ayuda a las familias de los maestros presos durante la Revolución de Asturias. Nos quedamos con estas palabras suyas. Se viene a este mundo no solo a vivir nuestra vida lo más cómodo y mejor, sino a preocuparse de los demás, para que puedan beneficiarse de algo ofrecido por nosotros. Seguimos y lo hacemos obligatoriamente con Virginia Woolf, que murió un 28 de marzo de 1941. Escritora británica, una de las más destacadas figuras del feminismo internacional. En sus obras examina las dificultades que las escritoras tenían para serlo en un mundo dominado por hombres, y luchó por reivindicar el papel de la mujer en la literatura. El conflicto de la mentalidad femenina, en lucha con la masculina, marcó su vida y obra. También influida por que un hermanastro la violó desde niña hasta los 22 años. De la lectura de una habitación propia extraemos un párrafo y una pregunta. El que una mujer con mucho talento para la pluma hubiera llegado a convencerse de que escribir un libro era una ridiculez y hasta una señal de perturbación mental, permite medir la oposición que flotaba en el aire a la idea de que una mujer escribiera. ¿Es menos útil al mundo la mujer de limpiezas que ha criado 8 niños que el abogado que ha hecho 100.000 libras? Hoy queremos felicitar a Gloria Steinem, que el 25 de marzo cumplió 83 años. Periodista, escritora, líder feminista en Estados Unidos a finales de 1960 y principios de 1970. En 1969 publicó el artículo After Black Power, Women's Liberation, después del poder negro, la liberación de las mujeres, que la convirtió en una de las referentes de la segunda ola del feminismo. En 1963 trabajó en el Club Playboy de Nueva York para documentarse sobre estas mujeres y explicó cómo se trataba a las mujeres en estos clubes, declarando sentirse orgullosa de esta investigación por visibilizar sus condiciones de explotación sexual. En 1978 escribió un ensayo semisatírico para el Cosmopolitan titulado Si los hombres pudieran menstruar, en el que imaginaba un mundo en el que los hombres tuvieran la regla en lugar de las mujeres. Concluyó de que en tal mundo la menstruación se convertiría en un símbolo de honor para los hombres comparando sus sufrimientos, en lugar de ser fuente de vergüenza como recaía sobre las mujeres. Como en marzo se ha celebrado el Día Mundial de la Poesía, despedimos esta sección con la obra poética El burgués de la casa, de Luz Herrera, donde expone la inconformidad ante el androcentrismo imperante. Despierta de tu sueño, investiga y repara, que es solo el hombre quien tus cadenas labra, usurpa tus derechos, te veja, te maltrata, cohíbe tu albedrío, tu inteligencia embarga y no se cansa nunca de hacer tu suerte infausta. Estás escuchando Rebeldes con Causa. Siente el pulso de las calles en mundoobreradio.es. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, ha visitado Murcia el pasado día 11 dentro de un recorrido que incluye ciudades como Valencia, Madrid o Barcelona. En la capital murciana impartió una conferencia magistral titulada América Latina en disputa, retos y desafíos. El exmandatario ofreció una rueda de prensa en la sede del rectorado de la Universidad de Murcia, donde Mundo Obrero Radio tuvo la ocasión de formularle esta pregunta. Gracias, señor Correa, para Mundo Obrero Radio.
como sabe, España no es soberana económicamente, dependemos de Europa y existe una regla en torno al déficit que este no puede superar el 3%. Esto implica que no se puede aumentar el gasto público. ¿Qué consejo nos da a los españoles y españolas para que podamos recuperar un poco la democracia y sanear un poco la dignidad de nuestras vidas? De ahí la obsesión del déficit, del gasto público y las políticas de austeridad. Eso se llama las políticas hooverianas. O sea, ya es historia repetida. Herbert Hoover, presidente norteamericano, así trató de enfrentar la Gran Depresión de finales de los años 20 y lo que hizo fue profundizar la depresión. Vino Franklin Delano Roosevelt y hizo exactamente lo contrario con el New Deal y rescató a la economía norteamericana. Ganó 4 elecciones consecutivas, ahí había postulación indefinida. Debemos hacer lo que los países de desarrollo hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no ahora que puede ser dirigido hasta por un Trump y sigue funcionando Estados Unidos, ¿verdad? En esa época había reelección indefinida para presidente. Como le ganó todo Franklin Delano Roosevelt, se unieron demócratas y republicanos, todos los ambiciosos para decir, bueno, no aparece otro Roosevelt, no vamos a tener nunca la cereza del pastel, y pusieron tan solo una reelección. Y de ahí para abajo hay postulación indefinida. Es una gran contradicción del sistema político electoral norteamericano. Entonces, esas son cosas, ya son telenovelas repetidas, como decimos, con todo respeto, en Ecuador, que no han funcionado. ¿Por qué se siguen implementando? Porque benefician ciertos intereses. Pues, ¿no? O sea, ese corolario de esto, controlar el déficit, supuesta gasto público, es controlar la inflación. La inflación no es un indicador de bienestar. En los cementerios no hay inflación. Y los muertos no es que gozan de gran bienestar, que digamos. ¿Ya? Si no hay consumo, no hay inflación. Si no hay ingreso, no hay inflación. Entonces, ¿y a quién beneficia la inflación, el control de la inflación? O sea, si usted tiene una inflación moderada, yo tampoco digo que debe ser 40%, 50% la inflación, pero cuidado, o sea, ese es el error que se cae en el análisis económico, la lógica contrafactual. Como demasiada inflación es alta, mientras más va la inflación, mejor. Si esos economistas fueran médicos, Dios nos guarda, porque como la fiebre es mala, hay que congelar al paciente. O sea, es absurdo. No. Una inflación pequeña, anticipada, con indexación de salarios, prácticamente no tiene problemas de eficiencia ni de distribución, salvo solo hay un costo que es ineludible, el impuesto inflacionario, la pérdida de valor de los activos líquidos. Si usted tiene 100 euros en su bolsillo y la caja de galletas cuesta 1 euro, es como si tuviera 100 cajas de galletas en su bolsillo. Si hay una inflación del 10%, aproximadamente, no es 90 euros, es 91 por ahí, ¿no? Va a tener solo 91 cajas de galletas en el bolsillo. Pero al final ni se da cuenta si solo tiene 100 euros. Si tiene 100 millones de euros o 1.000 millones de euros, ya es una pérdida grande. ¿Quiénes son los que tienen 100 millones de euros o 1.000 millones de euros? Usted lo tiene, los trabajadores lo tienen, los hogares lo tienen, la ama de casa lo tiene, los periodistas lo tienen. Tiene capital financiero, los fondos de inversión, los bancos. Entonces, todo en función del capital financiero, vivimos el imperio del capital. Y de ahí todo esto. De ahí se deriva, de la relación de poder, quién maneja el mundo, se derivan las políticas, los programas, las instituciones y la supuesta ciencia, que en realidad es ideología disfrazada de ciencia. El control inflacionario, el control de déficit, el control de gastos públicos. Pero esas políticas para el bienestar humano, que es el fin último de la economía, jamás han funcionado. Y seguimos con las pensiones, con el tener o no tener una vida digna en base a nuestro trabajo. Las pasadas semanas han devuelto al centro de la actualidad política el tema de las pensiones y la discusión sobre qué sistema económico debe ser el cimiento de las mismas. Y es que, ya que el futuro se labra en el hoy, cuando hablamos de pensiones no podemos dejar de lado el modelo laboral. Precarización, empobrecimiento, privatización, palabras que afectan de forma igual y coordinada tanto a los trabajadores en activo como a las personas jubiladas. Para hablar de todo ello tenemos a Yolanda Díaz, diputada en Marea dentro del grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Yolanda ha presentado recientemente un proyecto de ley para una reforma global de las pensiones, con el punto de mira en asegurar la calidad y sostenibilidad del sistema público. Yolanda Díaz, bienvenida a Rebeldes con Causa.
Hola, muchas gracias por invitarme. A ti por atendernos. Yolanda, en recientes declaraciones has señalado un ataque constante y premeditado al sistema público de pensiones por parte de la banca y de la derecha, hablando claramente del papel que están teniendo en esto los planes de pensiones privados. Parece que vuelven a hacer un negocio de lo que es un derecho. ¿En qué consiste, Yolanda, y cuánto mueve el negocio privado en torno a las pensiones? Bueno, sustancialmente, hemos tenido en nuestro país dos reformas de pensiones, una que ha hecho en el 2011 el Partido Socialista y otra que ha hecho en el 2013 el Partido Popular, que, como sabéis, además, va a suponer que en el 1 de enero del 2019 entre en vigor el denominado factor de sostenibilidad. Estas reformas lo que han hecho es recortar las pensiones públicas. La entrada del factor de sostenibilidad no es que lo digamos nosotras, es que el propio Banco de España lo está señalando, va a incrementar este recorte, de tal manera que el objetivo que tienen estas reformas es que la llamada tasa de sustitución de las pensiones, es decir, la proporción que tenemos entre el salario que percibíamos antes de jubilar y la posterior pensión, llegue pues a un porcentaje que se prevé que sea del 50%. Hoy estamos prácticamente en el 80%, a pesar de que somos un país, como sabéis, que tenemos salarios muy bajos y, por tanto, pensiones muy bajas. Bien, en este modelo de recorte permanente de pensiones, lo que está pasando en España es que la mitad de nuestras pensiones, no pensionistas, bueno, están en la exclusión social, es decir, son muy pequeñas. ¿Qué supone esto? Que obviamente los trabajadores y las trabajadoras, si quieren tener una pensión digna, una pensión suficiente, como dice la Constitución española, tienen que acudir a la privatización, es decir, tienen que acudir a un plan de pensiones complementario, pues de lo contrario no tendrían una renta que les permita vivir con dignidad. Por tanto, hay una estrategia deliberada en el plano legislativo, ¿no?, de reducir el gasto público en pensiones. Ya sabéis que estamos muy alejados, no llegamos al 12% en España de gasto público en pensiones, está Francia en más del 14,7%, está Italia supera el 15%, es decir, que realmente la estrategia es recortar las pensiones para de esta manera hacer el negocio con las mismas. Pensad que es un negocio de más de 120.000 millones de euros, no hay nada semejante. Por tanto, digamos que están legislando a favor de la banca. Por otra parte, como sabéis, el exministro Guindos, justamente antes de irse favorecido para Europa, lo que ha hecho es también introducir cambios normativos en la regulación de los planes de pensiones privados. Por tanto, hay una ofensiva legislativa, digamos que transversal, para justo garantizar que los bancos, que son realmente los que tienen los planes de pensiones privados, sigan haciendo negocio. Así es que nuestros pensionistas están tomando las calles totalmente indignados con esta situación. Pasemos, Yolanda, al proyecto de ley que presentaste recientemente. ¿Cuáles son sus puntos principales y cómo se pretende asegurar dentro de este proyecto el carácter público y digno de las pensiones? Bueno, lo sustancial, hemos hecho dos proyectos de ley. El primer proyecto es un proyecto ambicioso, que lo que hace es, digamos que, reformar, ¿no?, el sistema público de pensiones y reformarlo en el sentido de cumplir con el mandato constitucional, es decir, que tengamos pensiones dignas. El sistema de pensiones español no tiene un problema, como hemos dicho, de gasto público, lo tiene de ingresos públicos. No tenemos déficit porque hayamos gastado mucho en pensiones, sino justamente porque tenemos pocos ingresos, ¿no? Bien, lo que hacemos en nuestra ley de manera principal, para que nos entienda la gente, es que de una vez por todas decimos que hay que cambiar el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social para decir una cosa muy clara, y es que las pensiones públicas se van a pagar, para ser suficientes, con vía directa los presupuestos generales del Estado. Para que acabemos ya de una vez por todas con la problemática de que cuando no llegan las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, como está pasando en el momento actual, y no llegan porque tenemos contratos muy precarios, hay devaluación salarial, salarios muy malos y, por tanto, digamos que vamos recaudando menos de lo que deberíamos, pues obviamente plantear que tengamos, digamos que, pensiones dignas.
no solo tenemos que hacer esto, tenemos que hacer además cuestiones elementales. Por ejemplo, en España tenemos dos factores de sostenibilidad. Por una parte, el factor de sostenibilidad con el cálculo de la esperanza de vida, que como ya he dicho, entra en vigor el 1 de enero del 2019, pero tenemos un factor de sostenibilidad muy fuerte, muy regresivo, que es el que ha incorporado el Partido Socialista en la ley del año 2011, que es alargar la edad de jubilación, como ya sabéis, a los 67 años. Bueno, pues lo que hacemos en nuestra ley, obviamente, es justamente lo contrario. Volvemos a una edad de jubilación ordinaria que tiene que ser los 65 años, entendiendo ya que con el mercado laboral actual que tenemos, es decir, que tenemos a los jóvenes y a las jóvenes que no se incorporan al mercado laboral, que están emigrando, que tenemos además empleos de muy mala calidad, bueno, pues nos parece una insensatez que sigamos exigiéndole a las personas que tienen 75 años, imaginaos, pues una limpiadora, imaginaos el personal de hostelería, lo que queráis, la construcción, es que no pueden seguir trabajando a partir de los 65 años. Por tanto, lo que hacemos es volver a la edad de jubilación ordinaria, incorporamos elementos muy relevantes. Sabéis que el Partido Socialista, el Partido Popular recortaron también en lo que tiene que ver con las jubilaciones anticipadas y las parciales. Son muy relevantes, sobre todo las anticipadas, para los colectivos que tienen condiciones de trabajo penosas, insalubres y demás. Bueno, pues volvemos a un mecanismo, ¿no?, que permita tener un acceso a la jubilación a una edad adecuada. Lo que hacemos también es, un elemento muy importante, modificar el artículo 60 para que las mujeres puedan acceder o facilitarles que puedan acceder a una pensión digna. Es decir, rompemos con el complemento natalista que incorporó la señora Báñez para las mujeres, y lo que hacemos es complementarles las carencias de cotización que las mujeres tenemos. Las mujeres tenemos una brecha en materia de pensiones fuerte del 39%, pero es que además hay un problema, una brecha brutal, y es que hay muchas mujeres que no llegan a tener la cotización mínima de 15 años para poder acceder a la prestación de jubilación. Por tanto, lo que hacemos es cubrir esas carencias de cotización. Hacemos algo, creo que también muy importante, y es que suprimimos el denominado periodo de carencia específica. Para que nos entiendan también, nuestro sistema actual exige, y es el único modelo que lo hace, ¿no?, de los países de nuestro entorno, exige que coticemos en los 2 últimos años antes de devengar el derecho a la prestación, y lo que hacemos es suprimir justamente este criterio que restringe pues el acceso a la misma. Incorporamos medidas que creo que es muy interesante. Justamente lo que está estudiado es que, a diferencia de lo que pasaba antes en el mercado laboral, ¿no?, la generación de mi padre, a medida que iba avanzando en su carrera de cotización, ¿no?, en la carrera laboral, iba mejorando sus bases de cotización. Justamente las dos reformas laborales del PSOE y del PP han avanzado en todo lo contrario. Han devaluado los salarios y, por tanto, ahora tenemos un efecto inverso. Y es que a medida que avanzamos en la carrera profesional, lo que hacemos es tener peores bases de cotización. Bueno, pues este es un problema grueso, ¿no?, para muchos trabajadores y trabajadoras, y lo que hemos incorporado es una fórmula muy novedosa que nunca ha existido en el derecho de seguridad social en nuestro país, que es que los trabajadores y las trabajadoras puedan elegir las bases de cotización, las bases reguladoras que más les favorezcan. En España antes sí se podía elegir la base reguladora más favorable, pero a partir de ahí tenía que seguir todos los años siguientes, ¿no? Esto lo hemos alterado y sencillamente decimos que el trabajador o la trabajadora elija las bases más favorables para ellos. Por supuesto, también con todos los cambios que propugnamos en materia de desempleo, los cambios que propugnamos también en la inspección de trabajo, sobre todo vinculados al fraude en las contrataciones temporales y en las contrataciones a tiempo parcial, que es uno de los problemas gruesos que tenemos en el mercado laboral, y obviamente también con claridad alterando y creando ingresos nuevos, que es lo que realmente necesita en la actualidad el sistema público de pensiones. Y dejo para el final dos cuestiones de absoluta actualidad, y es que
por supuesto, modificamos el artículo 58 de la Ley General de Seguridad Social, y es que queremos que las pensiones públicas se revaloricen, como dice la Constitución, anualmente de conformidad con el IPC, y pedimos la supresión de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad en el próximo día 1 de enero del año 2019. Nos has explicado cómo han intervenido el Partido Popular y el Partido Socialista en toda esta cuestión, pero ¿qué me puedes contar de Ciudadanos? Bueno, en primer lugar, Ciudadanos no tiene cualquiera, hay que ser riguroso, y cualquier ciudadano o ciudadana que quiera ver el programa de Ciudadanos sobre esta cuestión, veréis que tiene unos pequeños parrafitos, no tiene propuesta política en materia de pensiones, pero ahora mismo ya el partido de Ciudadanos ha quedado retratado con el acuerdo político al que ha llegado con el Partido Popular. Y es que ya sabemos dos cosas. Primero, que Ciudadanos no quiere que se paguen las pensiones públicas con los presupuestos generales del Estado, por tanto, a lo que está abocando esta propuesta es a recortar las pensiones. En segundo lugar, Ciudadanos no quiere revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC, y en tercer lugar, Ciudadanos no quiere que se suprima el factor de sostenibilidad que entra en vigor el 1 de enero de 2019. Esto es tanto como decir, como he dicho al principio, que avanza hacia una formulación de pensiones privadas. Y ya lo han dejado claro, es decir, ya no hay excusas, porque al apoyar los presupuestos que el señor Montoro ha presentado en el Congreso de los Diputados, cualquiera, donde hay papeles las barbas se callan, decimos en el derecho, eso está escrito negro sobre blanco, y es propuesta que ellos están defendiendo. Por tanto, es evidente que no están defendiendo el sistema público de pensiones. Parece que hay una alianza completa y muy firme en torno a seguir esquilmando a las personas. Yolanda, vosotros y vosotras estáis haciendo un trabajo excelente en el Parlamento, pero ¿qué podemos hacer desde la ciudadanía para frenar o al menos poner nuestra fuerza y evitar este tipo de cuestiones que están condenando nuestro futuro directamente? Bueno, lo que tú has dicho es cierto. Nosotras tenemos la obligación, que para eso estamos aquí, la obligación de legislar, y legislar a favor de las clases populares. Creo que esto lo estamos haciendo, pero esto no es suficiente. Lo que necesitamos es que justo las movilizaciones populares en defensa del sistema público de pensiones, que de manera extraordinaria están haciendo nuestros mayores y nuestras mayores, son, digamos que imprescindibles. ¿Qué quiero decir? Que hago un llamamiento a las coordinadoras de pensionistas, a todo el mundo, a los sindicatos, para que nos movilicemos en la defensa del sistema público de pensiones. ¿Y por qué? Porque los derechos no se ganan en el Congreso de los Diputados. Y los derechos, ya lo sabemos por la historia, se arrancan peleando, obviamente, en defensa de nuestros derechos en la calle. Y sobre todo, cuando ya hemos visto que lo que decía Mariano Rajoy no es cierto. Mariano Rajoy decía que no había dinero para las pretensiones que pedían los pensionistas, pero hemos visto que, aunque no es la propuesta, el dinero ha aparecido para algunas de las cosas que se vienen reivindicando. Aunque, insisto, no estamos de acuerdo en absoluto con la propuesta que hace Mariano Rajoy y el señor Albert Rivera sobre la cuestión de pensiones. Por tanto, movilicémonos. Lo que no podemos ganar en el Congreso de los Diputados, no lo podemos ganar, porque hasta el martes que viene veremos otra vez cómo Ciudadanos vuelve a apoyar al Partido Popular para vetar nuestra ley de pensiones. Sabéis que hemos presentado un recurso, les hemos dado una nueva oportunidad a Ciudadanos para que rectifique, pues que no van a permitir que haya debate público sobre nuestras leyes, que es en democracia lo que debemos de hacer. Si Ciudadanos y el Partido Popular están en contra de nuestras propuestas, que permitan el debate democrático en la Cámara del Congreso de los Diputados, que presenten enmiendas y le digan a la sociedad española cuál es su propuesta. Pero insisto, ante esta realidad lo que toca es movilizarse. Yolanda, muy preocupadas con todo esto que estamos hablando y por el comportamiento de estas tres fuerzas que no son precisamente minoritarias. ¿Esto nos dice algo de la calidad de la democracia en nuestro país? Sí, nos lo dice todo. Estamos ante una democracia disminuida, una democracia de muy baja intensidad y una democracia limitada. Usurpar
al legislador, que somos nosotras, ¿no? La capacidad de debate democrático de las propuestas legislativas a través del uso fraudulento del veto presupuestario, obviamente nos indica que este país se parece más a África que a los países, digamos, del norte de Europa. Esto no es normal. No estamos ante un país normal. Lo que sigue estando en juego ahora mismo, ya desde el 15M, pero por supuesto en la actualidad, es justamente la batalla democrática. Están gobernando de manera expresa los que no se presentan a las elecciones. Están dando mandatos claros todos los días. La banca, las aseguradoras, las patronales, la COE, todos los organismos defensores de las pensiones privadas, diciendo que no se pueden revalorizar las pensiones, diciendo que hay que recortar el gasto público en pensiones, diciendo que tenemos un sistema de protección demasiado elevado. Fijaos, insisto, España está a la cola de no solo salarial, que ya lo sabéis, sino también, obviamente, de las pensiones. Por tanto, claro que, desde luego, yo afirmo contundentemente que no hay democracia cuando mandan los que no se presentan a las elecciones. Bien, efectivamente la ciudadanía tampoco se presenta ni gana elecciones, pero desde Mundo Obrero Radio estamos convencidas de que tiene un poder y que puede usarlo, como están demostrando los jubilados y jubiladas que salen a diario en las calles. Nos quedamos con ese llamamiento a trabajar, a impulsar, a protestar si es necesario y a conseguir lo que sin duda es un derecho. Diputada, muchísimas gracias por habernos atendido y un saludo desde esta tu casa. Gracias a vosotras. Un placer cuando queráis. Un saludiño. Y ahora vamos con las palabras contra el muro de Benito Rabal. Un primo mío, que era muy bueno, me contaba que un día su padre le había regañado por cagarse en Dios. Me decía con su particular acento murciano: primico, mi padre me dice que no se dice me cago en Dios. Y yo sí le he contestado que siempre se ha dicho me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. Lo mismo debió pensar Antonio Bailarín cuando, mediados de los 70, en medio de una grabación en pleno centro de Madrid de un ballet para televisión, ante un imprevisto que le había fastidiado la coreografía, soltó, al igual que mi primo, un sonoro me cago en Dios. La mala suerte quiso que por allí pasara un integrista cristiano, que además era comisario de policía. Le denunció y el gran Antonio acabó con sus huesos en la cárcel durante varios meses, a pesar de ser la gloria nacional que era. Pero eran otros tiempos, ¿no? Yo, ¿para qué voy a negarlo? Cuando me asalta una ola de frío, exclamo: ¡me cago en Dios, qué frío! O me cago en Dios con el puto martillo, cuando se me escapa al colgar un cuadro. Me cago en Dios, vaya hostia, cuando me resbalo. Incluso me cago en Dios cuando se me atasca un artículo en la cabeza. Y eso le habrá pasado a mi amigo Willy Toledo al comprobar la tendenciosa y espuria labor de los jueces cuando algo roza la religión que nos ha sido impuesta durante siglos y sigue imponiéndose. Ha hecho lo que yo hago ahora, cagarse en Dios. Son otros tiempos, pero también el acabado en el juzgado. Espero que mis amistades creyentes no se ofendan por mis palabras, aunque yo, como ateo, sí que me ofendo cuando me obligan a ver las imágenes plagadas de necrofilia y sadomasoquismo con las que me ocupan las calles, la televisión pública y la labor ministerial, con mi dinero, al llegar la primavera. Así que se cagan en mis creencias y yo, ¿qué le vamos a hacer? Me cago en Dios. A finales de febrero conocíamos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la llamada Ley Wert, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que ampara algunos de los aspectos más polémicos de la misma, como los colegios que programan una educación diferenciada por sexo y que pueden recibir ayudas públicas. Pero también la sentencia ampara que los centros podrán seleccionar a los alumnos y permite la segregación de los estudiantes en itinerarios académicos, la limitación de la participación de las familias en los consejos escolares, y considera que el tratamiento de la asignatura de religión es el adecuado, imponiendo una alternativa obligatoria a la clase de religión.
La presidenta de CEAPA, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Leticia Cardenal, mostró su disconformidad con la ponencia del Alto Tribunal. Así declaró que es un varapalo más a la escuela pública y refuerza al Partido Popular y a todas las políticas de recortes y favorecerá a la concertada y a la privada. Pero no solo este episodio pone en peligro la enseñanza pública de calidad y laica. En estas últimas semanas se ha conocido el acuerdo entre Educación y Defensa, es decir, entre el Ministerio de Educación y el de Defensa, para llevar a la escuela los valores militares, un plan que incluye estudiar el pasodoble Banderita Española. Y el himno de la Armada, la inmigración como riesgo, la boda del rey y otras 7 materias que Defensa quiere introducir en los colegios. El ministerio que dirige María Dolores de Cospedal publicó en su web este manual que tuvo que retirar ante revuelo mediático. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono, o sea, de la línea telefónica, porque al otro lado del teléfono está Magdalena. Tenemos a Agustín Moreno, profesor, sindicalista y miembro de la Marea Verde. Un saludo y vamos a reproducir la entrevista grabada. El Tribunal Constitucional avala en su sentencia algunos de los aspectos más polémicos y regresivos de la Ley Wert. ¿Cómo valoras esta sentencia y qué efectos tendrá sobre la educación? Bueno, yo creo que el tema más importante, que parece que el Tribunal Constitucional va a sentenciar en ese sentido, es en el de permitir los conciertos en primer lugar y luego los conciertos en segundo lugar para aquellos centros que discriminan por sexo, que separan a los niños de las niñas. A mí me parece que es algo absolutamente disparatado porque es un puro prejuicio, no tiene nada que ver con una base pedagógica y de igualdad, sino que es un planteamiento ideológico que alimenta estereotipos y que afianza el sexismo. Yo creo que los colegios que aplican este tipo de educación son colegios fundamentalmente del Opus Dei, colegios de las sectas católicas más reaccionarias, y que es lo que ya hacían en el franquismo. Entonces es algo que, como decía antes, no tiene el menor basamento científico como dice la comunidad internacional. Lo que viene a hacer es reforzar el patriarcado, el modelo de sociedad donde cada sexo tiene una función social distinta. Y olvidan que la escuela educa pero también socializa. Y más aún, por ejemplo, cuando ahora mismo hay muchas familias que son de un solo hijo o hija y donde no hay la posibilidad de convivir hermanos con hermanas o hermanas con hermanos. En fin, es un disparate, como es un disparate también el consolidar el tema de los conciertos, que es un anacronismo en España, que no existe en los países europeos y que es otro privilegio de la Iglesia Católica, que no solo hace negocio económico, sino que hace negocio doctrinal e ideológico. Y luego, yendo un poco al fondo del asunto, el problema es que tenemos un Tribunal Constitucional que cada vez está más cuestionado por su falta de objetividad jurídica. Es un tribunal profundamente conservador, que se configura por el sistema de lotes que establecen los partidos políticos y que el Partido Popular está desprestigiando, ¿no?, con su manipulación, incluso poniendo a afiliados suyos al frente de él, y es un tribunal al servicio del poder político y en este caso también del poder religioso. Si la Constitución española del 78 avala disparates de este calibre, como separar a los niños y las niñas en la escuela y que encima lo financiemos entre todos, es un privilegio de la Iglesia totalmente intolerable que habría que cambiar y que sería una reforma más de la Constitución. Muy bien. Y en referencia al acuerdo suscrito entre Defensa y Educación, o sea, entre ambos ministerios, de llevar algo así como el ejército a las aulas, tú has escrito un artículo en Cuarto Poder y has dicho que el intento de Moncloa parece encaminado a una nueva formación del espíritu nacional sobre una patria que no es la de todos. ¿Estamos volviendo a los años oscuros del franquismo? Pues el retroceso es muy grande en todos los planos, en el terreno político y económico. Por ejemplo, los últimos presupuestos establecen una financiación, una inversión educativa del 3,7% del PIB, que hay que remontarse a 1992, ¿no?, justo antes de empezar la reforma educativa de la LOPSE. Pero en el terreno ideológico el retroceso también es brutal. Yo creo que aprovechando el conflicto con Cataluña,
y esta especie de euforia por las banderas y por la patria castellana, lo que se quiere es generar una especie de ardor guerrero en las aulas, y estamos hablando de colegios de primaria, de niños de 6 a 12 años, porque lo que se traduce en concreto en un acuerdo, un convenio que firma, sin que pase por sede parlamentaria, ¿no?, el Ministerio de Educación con el Ministerio de Defensa, para hacer proselitismo en los centros educativos, para hablar del ejército, para meter los signos, en concreto el himno de infantería, el himno de la marina, para recuperar un pasodoble de hace un siglo, creo que es de 1915, pasodoble de la banderita, ¿no? Y bueno, pues hablar de la vida de la familia real y de la boda real. Bueno, son temas que buscan claramente un adoctrinamiento militar, un adoctrinamiento en favor de la monarquía y un adoctrinamiento que te lo endilgan si no quieres el adoctrinamiento religioso, porque es curioso que esto se incluiría en una asignatura que se llama Valores Sociales y Cívicos en los colegios de primaria, que es alternativa a la religión católica. Entonces, o te adoctrina la Iglesia Católica o lo hace el ejército. En fin, es algo burdo, es algo disparatado, es algo que no tiene ningún sentido. Y no solo lo plantean por esta vía del convenio, sino que en paralelo hay otra campaña que establece el gobierno a través de nuevo de defensa de la señora Cospedal, que tiene un costo, una inversión prevista de 600.000 euros, que la dirigen a colegios y a medios de comunicación y a particulares para que generen en la opinión pública la percepción de riesgo en la población y, por lo tanto, el papel que tiene el ejército para impedir estos riesgos. Son campañas paulodianas, ¿no?, que establecen ahí un mecanismo de, por ejemplo, inmigrantes irregulares sin papeles, riesgo, tanques, protección, en fin. Es algo bastante burdo y que tiene el objetivo último de crear una ciudadanía que sea permeable, por ejemplo, a los continuos incrementos del gasto militar, como vienen en estos nuevos presupuestos que están ahí cociéndose en el Parlamento, y que obedece a la presión de la OTAN y del señor Trump y del complejo militar industrial que quiere seguir mejorando sus beneficios. Yo quería recordar aquí que el gasto del Ministerio de Defensa es casi 3 veces superior al gasto del Ministerio de Educación. Entonces, cuando un país hace este tipo de apuestas, la verdad es que se está equivocando de plano. Primero, porque las aulas tienen que ser un lugar para trabajar la paz, la convivencia y el respeto, y no el militarismo ni el belicismo, y es mentira todo lo que se quiera establecer en el sentido de que nuestra inversión en guerra es la paz del futuro. Eso es lo que decían los romanos del si dispacem para bellum, o más recientemente Bush, de la guerra preventiva. No es algo que no tiene ningún sentido, es una falacia. Y por otro lado, que también se asocia a veces amenazas que no son reales, como el tema de la inmigración, que a lo mejor puede ser objeto de otra pregunta. Oye, y frente a esta situación que se podría calificar como un horror casposo, la Marea Verde tiene programada acción. ¿Nos puedes explicar en qué pueden consistir? Bueno, yo creo que estamos todos perplejos de que vayan tan lejos, se atrevan a estas cosas. En general, la Marea Verde y los sindicatos han fijado una posición contraria a este tema. Este tema, primero, vamos a ver si lo llegan a aplicar en las escuelas, porque la precariedad de este gobierno es absoluta y yo creo que el Parlamento debería de rechazarlo. Aunque hay un tema inquietante, y es que en la Comisión de Educación, hace apenas 2 semanas, Esquerra Republicana llevó una enmienda diciendo que había que rechazar ese convenio. Y curiosamente, el PP y Ciudadanos votaron en contra de la enmienda, es decir, a favor de este convenio, del adoctrinamiento en las aulas, y el Partido Socialista se abstuvo. Votaron en contra de ese convenio Esquerra Republicana, Unidos Podemos y otras fuerzas, ¿no?, del espectro parlamentario, pero la abstención del Partido Socialista es absolutamente sorprendente porque fue con el argumento de que también hacen misiones de paz. Bueno, es mucho más lo que dicen las 10 unidades didácticas que se han elaborado para llevar a los colegios. Yo creo que el Partido Socialista debería de estudiarlo mejor y en ámbito parlamentario, en el Pleno, debería de ser objeto de un rechazo. Y en última instancia, si eso llegase a las escuelas, yo creo que el profesorado y las familias deberíamos de hacer una objeción activa. Por más que nos digan que en el currículo tiene que introducirse esos temas, vamos, no es la primera vez que nos hemos negado a explicar temas disparatados. Es como si nos vienen diciendo que bueno, no sé, que hay que ir en contra de la ley de la gravedad
o que hay que ir en contra de los derechos humanos. Son temas que no deben de tener cabida en los centros educativos porque son contrarios a la propia esencia de la educación. El militarismo, no sé, a niños de 6 a 12 años, que se les explique, por ejemplo, en los temas, cómo es el alistamiento al ejército, pensando en hacer clientela futura para un ejército que a pesar del paro tiene dificultades para nutrirse, o que se les estimule a asistir a los desfiles militares, del tipo que sean, incluido con la cabra de la legión, o el tema de hacer tanques con plastilina, o estar pintando banderas y símbolos, en fin, son temas que son bastante absurdos, ¿no? Entonces habría que hacer una objeción muy activa, más allá de, en su momento, si esto intentase materializarse en lo concreto, que se pudieran preparar movilizaciones ad hoc. Pues Agustín, siempre es un placer hablar contigo por la voz y por el razonamiento. Y esperamos que tengas tiempo, ahora que tienes esta activísima jubilación, bueno, con nosotros. A vuestra disposición. Venga, que un abrazo muy grande. Que no hemos hablado del tema de la patria, la otra patria, pero vamos. La otra patria, si quieres, la puedes ahora mismo decir. Pues si quieres en un párrafo, venga, que sí. Es verdad. Como has comenzado al principio. No, parece que el gobierno reduce la patria a una tela y a un himno. Y claro, yo creo que ellos están pensando en la patria de una parte, ¿no? O la patria, no de todos, ¿no? Un gobierno que es incapaz de buscar soluciones a los problemas políticos que hay, por ejemplo el problema territorial, un gobierno que a veces trata a los ciudadanos como el enemigo, un gobierno que da cobertura o pábulo a veces a los corruptos y a los que engañan y dividen al país y enfrentan a sus pueblos, pues es un gobierno que nos merece muy poco respeto para que nos vengan hablando de patria. La patria tiene que ser la patria de la mayoría social, la patria que da solución a sus problemas, la patria del consenso territorial democrático, la patria de la decencia política donde no haya corrupción, la patria donde no exista un 135 de la Constitución, porque lo más sagrado y prioritario no es pagar la deuda, sino proteger a la gente y combatir la pobreza. Y también una patria de reconciliación, basada en la verdad, en la justicia, en la reparación, que condene el franquismo y que recupere las decenas de miles, los más de 100.000 asesinados que aún permanecen en las cunetas y en los campos de nuestro país. Esa es la patria de la mayoría, la que queremos, y no es patria de pandereta y folclórica. Pues ha quedado perfectamente clara esa patria. Muchísimas gracias, Agustín. Venga, un abrazo, José María, cuando queráis. Si sientes la rebeldía correr por tus venas, estás de enhorabuena. Estás escuchando Rebeldes con Causa. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El 21 y 22 de marzo, los trabajadores y trabajadoras de Amazon en San Fernando de Henares, Madrid, han ido a la huelga para desafiar al gigante del comercio electrónico. El centro, MAD4, una estructura de 75.000 metros cuadrados que alberga a 2.000 trabajadores, 1.100 de plantilla y 900 de ETT. Ese es el más grande de España, seguido por el almacén del Prat en Barcelona. Tras la exitosa huelga del 21 y 22 de marzo, que logró paralizar absolutamente el centro durante 48 horas, la empresa cumplió finalmente su amenaza de implantar el conocido como convenio sectorial. Si bien ha impuesto un paquete de mejoras a Amazon que está por debajo de la oferta a la que los y las trabajadoras ya dijeron que no a comienzos de marzo. Las represalias ya tuvieron lugar con trabajadores que llegaron a hacer hasta 20 horas de trabajo extraordinario obligatorio en los días posteriores a la huelga, en plenas vacaciones de Semana Santa.
También compañeros temporales sufrieron las consecuencias de sumarse al paro y estar presentes en los piquetes informativos al no dar continuidad a varios de sus contratos. Al seguir sin noticias de la empresa, las secciones sindicales de MAZ4 han acordado convocar nuevas movilizaciones en el mes de abril. El 5 de abril se concentraron en las puertas del centro para exponer el calendario de movilizaciones para el mes y el día 13 los trabajadores se concentraron en las puertas de las empresas de trabajo temporal de la zona, Adecco y Manpower, cómplices de la desinformación y corresponsables de la no renovación de varios compañeros y compañeras. El día 20 acudirán en manifestación a las nuevas oficinas corporativas de Amazon en la zona de Delicias, Madrid. Los sindicatos adelantan que el Prime Day, uno de los 2 días de mayores ventas del año en la primera quincena de julio, no podrá realizarse mientras se mantenga el conflicto. Y para hablar de este importante conflicto, lógicamente contamos con Douglas Harper, delegado de Comisiones Obreras. Bienvenido, Douglas. ¿Cuáles son las causas que os han llevado a convocar la huelga? ¿Qué tal, Meta? Buenos días. Bueno, las causas finalmente son las pretensiones de la dirección de Amazon, que lo único que está pretendiendo es recortar derechos en salud, derechos en conciliación y derechos salariales. Nosotros tenemos el salario congelado del año 2016 y veníamos a solicitar una actualización de salario. Estamos pidiendo que no perder las medidas de conciliación que teníamos en nuestro convenio colectivo y alguna adaptación las que queríamos realizar. Y en salud laboral, pedir que realicen todos los estudios y la implantación de medidas que eviten la pérdida de salud por desarrollar ciertos puestos de trabajo. Para que os hagáis una idea, aquí un trabajador que se encarga de bajar el producto pues tiene que caminar 25 kilómetros diarios. Es una barbaridad. Estamos realmente preocupados por la actitud de Amazon y yo quisiera preguntarte si esta empresa ha realizado algún tipo de práctica ilegal ante la huelga. Bueno, nosotros consideramos que sí. Sabemos que ha tenido represalias con ciertos trabajadores, que los está cambiando de departamento dentro de unos rangos por debajo de lo que pueda considerarse una modificación sustancial colectiva. Pues ha desplazado trabajadores que llevan muchos años trabajando en un departamento, pues los ha desplazado a otro. Otro caso que tuvimos es, nosotros hicimos 2 días de huelga y automáticamente en ese primer fin de semana, que fue sábado y domingo, y a alguna persona el viernes, le implantaron trabajar en su día de descanso de forma obligatoria, mediante una herramienta finalmente que puede utilizar, que es la distribución irregular de la jornada de trabajo. Pues nosotros consideramos que sí. Desde luego ha estado realizando reuniones, mini reuniones con los trabajadores, y nos han comentado pues alguna amenaza. ¿Amenazas? Sí. Wow. Sí, amenazas veladas o si finalmente no acatas lo que se está realizando, pues ya sabes cuál es la vía. Sí. Frases de este tipo. De acuerdo. ¿Y habéis recibido la solidaridad de otros comités de empresa de Amazon? Y si es así, ¿cómo ha sido la respuesta? Pues hemos tenido la solidaridad de comités de empresa de Amazon. Tuvimos, los mismos días de la huelga, un centro alemán que se llama FRA3, que tiene 4.000 trabajadores, ese centro de trabajo, 600 secundaron la huelga. Y lo hicieron los mismos días. Además lo hicieron por solidaridad con la causa, ¿no? Y también, es una primera muestra de la organización que podemos llevar a cabo a nivel europeo. Es decir, que no se produzca el espirolaje que nosotros hemos sufrido en la huelga. Finalmente, los productos que no gestionó nuestro centro de trabajo fueron derivados a otros centros en Barcelona, centros en Francia y centros en Italia. Si eso conseguimos hacer en una organización europea, no se podrá servir, por supuesto. No solo nos han apoyado desde otros centros de
de trabajo. Desde luego nos han apoyado desde las instituciones, asociaciones, agrupaciones, estudiantes, ha sido la sociedad en general. El boicot sabemos que tuvo muchísimo efecto. La campaña de boicot que establecimos para esta semana de compra, la empresa esperaba, tenía unas previsiones de unos volúmenes y finalmente en Barcelona solo gestiona la mitad. O sea, sabemos que eso fue causado por el boicot, o sea que la sociedad se volcó. Oye, eso suena muy bien. Y ahora que comentas lo del nivel europeo, ¿hay en marcha alguna creación de algún comité o algo un poco más organizado para seguir hacia adelante? Sí, justamente en estas semanas pasadas, bueno, llevamos 2 años trabajando con los sindicatos a nivel europeo y hemos conseguido un acuerdo entre Francia, Italia y España para la constitución y la demanda del Comité de Empresa Europeo. Eso nos da una serie de herramientas y de medios para la organización sindical a nivel europeo de muchísima importancia. Suena, Douglas, a que esto está en marcha y que hay previsto un futuro. ¿Qué acciones estáis planeando de cara a un futuro inmediato? Pues las acciones inmediatas, nosotros las dividimos en 3 partes. Están claras, ¿no? O sea, la primera parte para nosotros es la vía de la concienciación, la información y la movilización de todas las trabajadoras y los trabajadores, que entiendan cuáles son las acciones que ha llevado a cabo la empresa y las repercusiones que tiene para nosotros. Eso se traduce luego en movilizaciones. En el día de hoy pues estaban planteadas y se están realizando pues las movilizaciones en las ETTs. Se están planteando para el día 20 trasladarnos a la central corporativa y hacer un evento allí. Entonces mantenemos vivo el conflicto, por lo menos por la parte de información y la movilización. Planteamos ya de cara a un futuro, pero esta la queremos de forma muy estructurada. Pues planteamos huelga para los días, para las semanas de Black Friday, y esto viene a ser en julio, y Prime Day, en Prime Day y en Black Friday. Son las fechas más concretas en las que tienen los picos de trabajo muy importantes en Amazon, y esto lo queremos hacer de forma global, es decir, hacer una paralización de la actividad a nivel europeo. Pues esto, desde luego, el Comité de Empresa Europeo, y los grupos de trabajo, esto nos permitirá pues darnos medios y llevarlo adelante. Luego está la vía judicial. La vía judicial es una vía que no podemos descartar. O sea, finalmente todos los asuntos hemos venido resolviéndolos en el interno de la empresa, con diálogo y con negociación, y también con fuerza sindical, pero esto ya un cambio de condiciones tan brutal si Amazon fuera una empresa en la que estuviéramos en una situación de crisis muy importante, aquí todos nos apretamos el cinturón, empezando por la empresa, y le echamos una mano también las trabajadoras y trabajadores, y esto se puede llegar a hablar. Pero el problema es que Amazon se está expandiendo por el territorio a nivel exponencial. Las ganancias que está recibiendo, o sea, en los 2 últimos años ha ganado lo mismo que ganó en los 17 años anteriores, para que nos hagamos una idea del volumen de ganancias que está adquiriendo y la importancia que tiene la empresa. Actualmente el dueño o el jefe de Amazon es la persona más adinerada del planeta. Entonces no tiene ningún sentido aplicar unos recortes a los trabajadores de nuestra planta del centro de San Fernando en salud, en salarios y en conciliación. No tiene ningún sentido. O sea, lo único que están planteando es una vía, una nueva línea de negocio a costa de nuestros derechos, y eso no lo vamos a permitir. Da la sensación, escuchándote a ti y también a la gente de Coca-Cola y otros conflictos que hay muy ligados a estas empresas que, como tú dices, son ya de unas dimensiones internacionales con grandísimos beneficios, que efectivamente hay un intento por sacar beneficios de los propios trabajadores y trabajadoras. Entonces, nos enfrentamos quizás, o tenemos ahora unos nuevos sindicalistas para un nuevo sindicalismo. Hay que entenderlo de otra manera. Bueno, desde luego tenemos que adaptarnos a
lo que va ocurriendo en la sociedad, lo que está ocurriendo en las empresas y lo que está ocurriendo a nivel tecnológico. Hay que decir que, bueno, nosotros lo veníamos diciendo, en el año 2012 éramos 77 personas contratadas en el único centro de San Fernando de Henares. Actualmente, en un único centro, actualmente hay más de 6.000 trabajadores en el 2018 repartidos en más de 20 centros. Y uno se para a pensar y dice, madre mía, la cantidad de puestos de trabajo que ha generado Amazon. Pero luego uno revisa los estudios relacionados con el método de trabajo de Amazon y sabe y se averigua que por cada empleo que genera Amazon está destruyendo tres empleos. O sea, eso es una auténtica barbaridad. O sea, que el ritmo de crecimiento, desde luego, es exponencial en Amazon, pero el ritmo de destrucción que está generando por este nuevo modelo de negocio, que está basado exclusivamente en desde luego en presionar al trabajador, intentar sacar el máximo rendimiento con los menos derechos y los menos salarios, pero desde luego hay un factor muy importante que es el factor tecnológico, que Amazon explota día a día. Entonces, lo que genera finalmente es decir, bueno, está generando mucho empleo, pero está destruyendo muchísimo empleo. Oye, muchas gracias por tu tiempo, Douglas, por atendernos. Desde aquí decirte que os dejamos los micrófonos abiertos por lo que pueda venir y que seguiremos atentos y atentas a ver cómo evoluciona este conflicto, que es muy representativo, como tú dices, de la dimensión del trabajo que hay en estos momentos, que parece que es algo que está por venir y afianzarse. Así que quizás sea un aviso a navegantes y desde aquí pedimos la solidaridad con vuestro conflicto y con todos los que hay en el mundo del trabajo en estos momentos. Gracias a vosotros y sobre todo por ayudarnos a dar visibilidad al conflicto. Despedimos este programa con una canción en homenaje y recuerdo de nuestra camarada Marina Delgado, colaboradora en Mundo Obrero Radio. Su sonrisa, vitalidad y compromiso nos quedan en el recuerdo y nos impulsan a seguir hacia adelante. Gracias, Marina. Siempre en mí hasta el fin.